Bueno, buenas noches. El día de hoy les vengo a presentar unas diapositivas sobre una lectura que corresponde a un capítulo del libro Avances en objetos de aprendizaje, experiencias de redes de colaboración en México, donde los autores son Álvarez y Muñoz. Este libro pues es del 2011. Bueno, pues esta actividad corresponde a un ejercicio del seminario temático 1 del doctorado en educación basada en competencias del Centro Universitario Mar de Cortés. Si se dan cuenta, pues aquí está mi nombre, Cristina Osuna Altamirano, y el titular del curso, que en este caso es nuestro moderador, es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. Pues bien, vamos a ver de qué va a tratar este capítulo. En este capítulo llamado Objetos de aprendizaje, definición y caracterización, vamos a partir de esta imagen a darnos una idea de qué será lo que va a tratar estas diapositivas. En este caso, la palabra clave es objetos de aprendizaje. Viendo todas estas imágenes, podemos darnos una idea a qué nos vamos a referir. Bueno, y como bien lo dije, vamos a ver primero la definición y después sus características. En primer momento vamos a ver la conceptualización de este término, el cual su génesis se debe a Wayne Hawkins, quien acuñó el término de objetos de aprendizaje en el 99, cuando observaba a sus hijos jugar con bloques Lego. Él se dio cuenta que este mismo recurso de bloques Legos le servía a ambos, pero a cada quien de acuerdo a sus necesidades particulares. Obviamente esta imagen que está aquí es solamente representativa, ¿verdad? No son los hijos en este caso de Wayne, pero es una imagen que nos sirve de guía para entender el primer concepto que se le dio a este término. No obstante, cabe aclarar que esta definición hecha por Wayne dejó de ser aceptada por no incluir todos los rangos y matices de un objeto de aprendizaje. Fue así que White después lo definió como cualquier recurso digital, aquí maneja esta palabra clave, digital, que puede ser utilizado para apoyar el aprendizaje. De hecho, White pasó de la metáfora de bloques Lego a la metáfora del átomo, por eso es que aquí está esta imagen representativa. Él manejaba que el átomo tenía tres características principales con las cuales podía asociar a un objeto de aprendizaje. Decía que el átomo, o más bien en este caso son características del mismo, no se puede fusionar necesariamente con el resto de los átomos, que era lo mismo que él decía que pasaba con los objetos de aprendizaje. También el átomo solo puede montarse de acuerdo a ciertos modos descritos en su estructura, que en este caso, pues los objetos de aprendizaje también tienen una determinada, por decirlo así, vaya la redundancia, estructura, que no queda de acuerdo con todos al mismo tiempo, ¿no? Hay ciertos modos de ajustarse o montarse, como aquí lo manejan. Y la tercera condición es que el átomo es necesario que tenga algún tipo de formación y conocimiento para poder combinarlo con otros átomos. Entonces, esta fue la modificación que le dio White al término de objeto de aprendizaje. Posteriormente viene el Learning Technology Standards Committee, donde, a diferencia de White, este comité sí incluyó recursos no digitales. De hecho, por esta razón puse esta imagen, que quizá podemos verlo en su mayoría objetos digitales. También quise ponerlo
por el hecho de que quizás una carta, no necesariamente un correo digital como en Gmail o Hotmail, sino una carta, las personas en particular, una calculadora, las hojas, son también objetos de aprendizaje que no necesariamente son digitales. Un libro, ciertos objetos que pudieran servir también. Entonces, por eso es que esta imagen la puse, porque para el Learning Technology Standard Committee, que lo vamos a abreviar como LTSC, decía que cualquier entidad digital o no digital puede ser utilizada para el aprendizaje, la educación o la formación. Posteriormente, Lallier decía que la experiencia instruccional independiente más pequeña, que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje y una evaluación, eso correspondía para él a un objeto de aprendizaje, porque él decía que un objeto de aprendizaje podía servir de base para un curso, una unidad o una lección, y que este podía ser reutilizado para crear otras estructuras instruccionales únicas. De hecho, esta imagen que vemos aquí era la propuesta por Lallier, y hay que recordar 3 puntos importantes que él manejaba: el objetivo, la actividad de aprendizaje y la evaluación de este. Esos son los 3 principales que él manejaba. Posteriormente viene Paul Zanning, que él en 2013 reconoce que la definición anterior que vimos de Lallier está bien articulada. No obstante, señala que estipular de antemano el propósito, que en este caso lo vimos como el objetivo, el método, que era la actividad de aprendizaje, así como el mecanismo de medición, que era la evaluación de un objeto de aprendizaje, dice que eso impide su reutilización. ¿Por qué? Porque ya lo estás, por decirlo de alguna manera, estipulando o cerrando el área hacia algo particular, sin darle oportunidad a otras áreas a ese objeto de aprendizaje. Decía que esto, que todo eso estaba, sí los tenía el objeto de aprendizaje, pero no definidos, sino que eran determinados por cada situación instruccional que se podía presentar. En este caso lo podemos manejar como contextualizado. Muy bien. Después viene Matt Green, quien maneja que el objeto de aprendizaje se puede dividir en 4 tipos. Y aquí viene la imagen propuesta en el capítulo de Matt Green. Él dice que los objetos pueden ser cualquier cosa y todas a la vez, es decir, algo y todo. Y en este caso algunos ejemplos son papel escrito, bloque, personas. Así lo maneja. Puede ser algo y todo a la vez. Puede ser solamente uno de esos, pero también puede ser todas estas cosas a la vez. También él decía que podía ser cualquier cosa digital, sea un archivo MP3, un audio, un video, una imagen digital, no en este caso impresa, cualquier nota de voz que entraría en un archivo MP3, cualquier documento de Office. Entonces cualquier documento o objeto digital podría ser un objeto de aprendizaje. También él decía que podían ser diseñados para propósitos de aprendizaje. Objetos digitales que han de ser diseñados para propósitos de aprendizaje. Y él lo especificaba con cursos, texto electrónico, video electrónico, porque ya están especificados para, en este caso, aprender, para el aprendizaje, para la educación, vaya. Y por último, él manejaba objetos específicos de algún enfoque o de un estándar propietario.
y ya aquí lo maneja como solo específico de aprendizaje, que eran estos, y aquí como algo solo específico para el aprendizaje, como los libros de texto y los instructores. Así lo manejaba en este caso. Muy bien, seguimos con lo que maneja Sourcing. Él dice que se clasifican en 6: los objetos de presentación, los objetos de práctica, de simulación, los modelos conceptuales, los objetos de información y los objetos contextuales, que en este caso lo manejan como representación contextual, y aquí vienen pues los ejemplos. Presentación: los objetos de presentación como las conferencias, las instrucciones animadas. Los objetos de práctica como las preguntas de examen, crucigramas, juegos educativos. Los de simulación pues son los simuladores que ya prácticamente se van desarrollando en el ámbito electrónico. Los modelos conceptuales, que tienen que ver con software para explorar la trigonometría de un círculo, por ejemplo, donde ya se manejaban temas específicos de alguna área, por eso se llaman modelos conceptuales, donde se manejan también términos de determinadas áreas, como lo comento. Objetos de información, como podían ser gráficos, videos, fórmulas, animaciones, imágenes, matrices. Y por último, la representación contextual u objetos contextuales, que son laboratorio virtual de química o software para enseñar estadística mediante el uso de datos recogidos por el alumno. Esos son algunos ejemplos de cómo los manejaba Sourcing, los objetos de aprendizaje. Muy bien, seguimos con las características de los objetos de aprendizaje, que esta pues es una imagen que recopilé de internet, donde aquí manejan algunas características como reusabilidad, interoperabilidad, durabilidad, granularidad, accesibilidad y otras características, que en sí hasta cierto punto habla un poco de todas estas, pero solamente nos vamos a enfocar a algunas que maneja este capítulo. De hecho, el capítulo maneja específicamente al inicio 3, que viene siendo los granularidad en primer momento, en segundo los metadatos y en tercer lugar la interoperabilidad, que estos tenían que ver con las características de los objetos de aprendizaje, abreviados como OA. Sin embargo, hay que aclarar que hubo dos ambigüedades que observé en este capítulo. La primera es que en todo momento hace énfasis a la palabra reutilización de los objetos de aprendizaje. Sin embargo, me parecía extraño que ya cuando viéramos propiamente las características de esto, no lo manejaran como tal. Pero más adelante vamos a ver, porque en alguno de estos lo manejan de manera implícita estos autores. Y también, por último, cabe destacar otra ambigüedad que vi, fue que a pesar de que al inicio manejan que van a hablar de, o no tanto que van a hablar, sino que especifican estas 3 características principales, más adelante van definiendo cada una de estas, pero interoperabilidad no la definen como tal, sino que en lugar de eso especifican de manera, poder decirlo, ejemplificada, lo que es accesibilidad, más no interoperabilidad. Bueno, pues bien, vamos a empezar. El primer término o característica más bien que definen de un objeto de aprendizaje es la granularidad, que dice que el tamaño de un objeto de aprendizaje es variada, por ello se conoce como granularidad. También se le llama como agregación. Sí, esto puede ser un objeto de aprendizaje, esto es otro, que tiene que ver también pues agregación, porque se le van agregando otros y ya dejan de ser un determinado objeto de aprendizaje y pasa a ser otro en específico. Ahora, aquí tiene que ver con el concepto de reutilización, que está unido intrínsecamente, porque la granularidad, por lo menos algunos autores la manejan como la diferencia que hay entre los tamaños de los objetos de aprendizaje.
y las reutilizaciones que pueden estar unidas, por ejemplo, este objeto de aprendizaje 1 con el 3, o el 3 con el 2, o el 1 y el 2, en ese sentido. Pero hay otros autores que lo manejan esto mismo como la reutilización, porque al fin de cuentas esto se formó de otros objetos de aprendizaje al igual que esto. Entonces, como hay esa divergencia, por eso es que en este capítulo manejan solamente el término de granularidad, y aunque hacen alusión a reutilización, no lo definen como tal. Lo que sí es que viene aquí ¿cómo llamarlo? Una comparación que hacen respecto al término de granularidad y reutilización. De hecho, dicen que en este caso establecen algunos autores como Balatzoukas, Morris y O'Brien en el 2008 que conforme aumenta el nivel de agregación, que recordemos que agregación también se le llama, que a granularidad también se le llama agregación, conforme aumenta esto, dice que el contenido de aprendizaje se vuelve más dependiente del contexto. Acá está, se vuelve más dependiente del contexto y se reduce su potencial de reutilización. Acá está. Entonces, a mayor nivel de agregación o granularidad, hay mayor relación con la contextualización. Sin embargo, respecto a la reutilización, se reduce su potencial. Va a la inversa de manera proporcional, si se dan cuenta. Muy bien. Después nos define el término de metadatos, que ahí lo maneja como los registros que describen las características más importantes de los recursos. De hecho, pues aquí lo manejan como la llave. Y esta llave, aunque no se alcanza a apreciar, tiene las mismas características que esta huella digital, que está creada por unos y ceros, igual esta llave. ¿Y por qué es por unos y ceros? Porque hay que recordar que es el lenguaje binario de la computación. Todos los códigos que están escritos vienen de este código primario, que es el código binario con el cual se crea cada dato ahí. Entonces viene siendo como la información, vaya, en sí. Muy bien. Y ya por último, como les dije, en lugar de manejar el término de interoperabilidad, maneja accesibilidad, aunque aquí también lo hace de manera muy abierta, no tan explícita, porque no lo define como tal, simplemente habla de que los objetos de aprendizaje deben de ser unos objetos que deben de estar abiertos, es decir, que no estén bloqueados. Por eso es esto de que esta imagen donde se maneja que prohibido el copyright, a ese sentido de que a la música o a cualquier archivo que no esté abierto al público. Entonces maneja esa parte de la accesibilidad, que esté disponible para cualquier persona, que esté abierto, vaya, y que cualquier desarrollador o usuario pueda hacer uso de él. Muy bien, buscando en internet información sobre interoperabilidad y accesibilidad, me encontré esta imagen que viene, que aquí dice interoperabilidad y accesibilidad, los verdaderos retos de la tecnología, y la recuperé de un documento donde se hablaba, pues vaya, sobre estos términos, que pues en este punto trataré de definir los dos de manera simultánea, espero que les sea comprensible. Yo comprendo que mientras el término de accesibilidad tiene que ver con la cuestión de los permisos, es decir, que no haya problema a la hora de entrada, la interoperabilidad, que es esta, es la capacidad de fusionar distintos sistemas, dispositivos o componentes, permitiendo el intercambio de información sin afectar el acceso y la implementación de esto. En pocas palabras,
La accesibilidad es lo primero y tiene que ver con que esté al alcance. En cambio, la interoperabilidad es la fusión o mezcla de los objetos de aprendizaje, pero esta no se da sin el acceso de la primera. Después viene la evaluación automática de los objetos de aprendizaje, donde a pesar de que ya es un hecho esta automatización, no reemplaza las técnicas tradicionales de inspección. Posteriormente se habla en el capítulo de la evaluación, que dice de los objetos de aprendizaje, lo cual dice que es una tarea difícil y compleja, y que en esto se encuentra un instrumento el cual ayuda a evaluarlos, pero hasta el momento es solamente una medición cuantitativa. Este lo hace LORI, que es el Learning Object Review Instrument, que abarca 9 aspectos diferentes. Aquí no los puse, pero tiene que ver con calidad de los contenidos, cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, la retroalimentación y capacitación de adaptación, la motivación, presentación, usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y el cumplimiento de estándares. Ahora sí, cabe destacar que aunque ya está este instrumento, a pesar de eso, aún hay muchas interpretaciones entre diversos evaluadores y por eso sigue habiendo divergencia en la misma. Y pues ya al final vienen las conclusiones, que en síntesis pues para mí fueron dos: que los objetos de aprendizaje son recursos digitales que han ganado gran atención en los últimos años y son considerados por muchos como la piedra angular para el éxito de la implantación de iniciativas de aprendizaje electrónico en todo el mundo. Y hay un punto en común: la necesidad de reutilización de los objetos de aprendizaje en múltiples contextos. ¿A qué me refiero a esto? De que a pesar de que los evaluadores o especialistas más bien en este término o en este ámbito tienen muchas divergencias con respecto a los objetos de aprendizaje, hay una en la que todos están de acuerdo: la reutilización de los mismos. Bueno, pues este es el libro donde se analizó un capítulo y esto ha sido todo. Muchas gracias.